El siguiente documento detalla la información obtenida del experimento BX23-alfa. Se utilizaron 50 sujetos condenados a muerte, con edades comprendidas entre los 18 y los 43 años. Todos se encontraban sanos antes de comenzar el experimento. El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del área E. El virus presentó un tiempo de incubación que abarcó desde 2 semanas hasta un mes, siendo los sujetos más jóvenes quienes experimentaron el mayor tiempo de incubación. La persona infectada podía contagiar el virus incluso sin presentar síntomas. El contagio podía ser por contacto directo, contacto indirecto y vía aérea. Pasado el tiempo de incubación, se presentaron los primeros síntomas. Estos comenzaron como una gripe común, con ojos llorosos, escurrimiento nasal, estornudos, entre otros. Esta fue la etapa en la que los sujetos fueron más contagiosos. La segunda etapa ocurrió una semana después de haber comenzado a presentar síntomas. En esta etapa, las extremidades se entumecieron, hubo sudoración excesiva e inapetencia, la mayoría de los pacientes se negaron a comer e incluso a ser alimentados por sondas. Muchos fallecieron por la falta de alimento antes de alcanzar la siguiente etapa. La etapa 3 se presentó 20 días después de comenzar los síntomas. En esta etapa, el apetito se recuperó, pero la lengua sufrió parálisis, lo que dificultó hablar o comer con facilidad. También se observó falta de coordinación en las extremidades, provocando movimientos erráticos y accidentes. La etapa 4, y última, se presentó el día 22 después de haber presentado el primer síntoma, y solo 2 días después de la etapa anterior. Los pacientes que llegaron a este punto presentaron ataques de ira, a menudo causando graves lesiones a quienes estuvieran cerca. En este estado, los pacientes mostraron resistencia a cualquier tipo de calmante, por lo que mantenerlos sedados no fue una opción. La presión de estos ataques provocó el estallido de los vasos capilares de los ojos, adquiriendo un color rojo intenso. A partir de este punto, los pacientes ya no pudieron dormir, y la mayoría falleció 2 días después de iniciar esta etapa. Anexo 1B. Solo uno de los infectados logró pasar el día 24, sobreviviendo hasta el día 50 antes de que se optara por sacrificarlo. El día 25, el sujeto entró en un estado de agresividad total, atacando a todo el personal en el área E. El personal cuyos trajes fueron rasgados durante este ataque fue puesto en cuarentena, ya que se desconocía si fueron expuestos al patógeno tras romperse sus trajes. El área donde se encontraba el último paciente fue clausurada. Del día 25 al 50, solo se tomó registro visual del paciente. El sujeto respondía rápidamente a cualquier ruido, atacando directamente a la fuente del mismo. En períodos de latencia, el sujeto murmuraba incoherencias. No se le proporcionó alimento ni agua, sin embargo, su resistencia física se mantuvo hasta el final, a pesar de la falta de nutrientes y agua. Finalmente, se optó por terminar con su vida mediante un disparo en la cabeza, ya que había mostrado resistencia a los calmantes. Anexo 2C. El personal que tuvo contacto con el infectado, con trajes rotos, fue puesto en cuarentena inmediatamente después de salir del área E. En total, fueron 8 personas expuestas. Se les mantuvo bajo observación para detectar cualquier indicio de síntomas. 2 días después de la cuarentena, el personal indicó sentir una gran comezón en el área arañada por el infectado. Al revisarlos, se observó que la zona estaba irritada e inflamada, y los arañazos presentaban un tono morado negruzco. 5 días después, el personal comenzó a mostrar los primeros síntomas de la infección. 2 días más tarde, entraron en la etapa 2, y al día siguiente en la etapa 3. La etapa 4 se presentó solo 8 días después del primer síntoma. Antes de que estos nuevos pacientes iniciaran los ataques de ira, se decidió incinerar el área C, con ellos dentro. De igual manera, se incineró todo el área E, donde se encontraban los pacientes originales. Aparentemente, el virus había mutado dentro del último infectado, provocando una infección acelerada en el personal expuesto. El experimento evidenció la rápida evolución del virus, así como la dificultad que supondría contenerlo en caso de producirse un brote infeccioso. Las muestras de virus fueron resguardadas en las profundidades del área G, y se prohibieron futuros experimentos. A pesar de los esfuerzos por contener la información, los detalles filtrados del experimento alimentaron teorías conspirativas y especulaciones sobre el potencial destructivo del virus. Debido a esto, las muestras del virus fueron renombradas y se implementaron medidas de seguridad adicionales en el área G para prevenir futuros intentos de robo o acceso no autorizado a las muestras.
Había quedado con unos compañeros de la escuela para asistir a una fiesta en una enorme casa en las afueras de la ciudad. Al entrar, un gran salón nos recibió, decorado con lámparas de araña y muebles de época. En el centro, una majestuosa escalera de madera tallada se alzaba, conduciendo al segundo piso. Los corredores se extendían a ambos lados del salón, con múltiples puertas que probablemente llevaban a habitaciones o oficinas. Los techos altos y las paredes adornadas con cuadros antiguos, daban al lugar una atmósfera señorial. En el primer piso, la música y las risas llenaban el aire, mientras los estudiantes exploraban las habitaciones y se reunían en pequeños grupos para conversar y bailar. Decidí subir al segundo piso, movido por la curiosidad. Al llegar arriba, me encontré con largos pasillos. Las paredes estaban decoradas con tapices antiguos y había una serie de puertas cerradas a ambos lados. Unas horas más tarde, después de platicar y bailar un poco, me apoyé en el barandal, observando el bullicio del salón abajo, donde mis compañeros disfrutaban de la fiesta. De repente, el ambiente festivo se rompió. La gente que estaba en el patio comenzó a entrar corriendo y gritando. Al principio, no entendía qué pasaba, pero pronto vi a personas entrando con manchas de sangre en la ropa y en la boca, y con los ojos completamente blancos. En cuestión de segundos, el lugar se convirtió en un caos. Esas personas comenzaron a atacar a todos en el salón. Sus movimientos eran rápidos y erráticos. El pánico se apoderó de todos. Los gritos de terror resonaban en el aire mientras la gente corría en todas direcciones, tratando desesperadamente de escapar por puertas y ventanas. Algunos tropezaban y caían, solo para ser arrastrados por esas cosas. Unos cuantos intentaron subir al segundo piso con sus caras desencajadas por el miedo, buscando refugio en las habitaciones. El sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose llenaba el salón. Mi corazón latía con fuerza mientras corría por los largos pasillos, empujado por un mar de personas aterrorizadas. Podía escuchar los gritos de dolor y desesperación de mis compañeros detrás de mí. Corrí sin mirar atrás, tratando de encontrar un lugar seguro. De pronto, una puerta se abrió a mi izquierda. Sin pensarlo dos veces, me metí junto con una chica. Alguien cerró la puerta rápidamente detrás de nosotros. Desde afuera, escuchábamos golpes y súplicas de alguien que rogaba que lo dejáramos entrar. Al final, esa persona se alejó, probablemente buscando otro refugio. Dentro de la habitación, el silencio era abrumador, solo interrumpido por nuestras respiraciones agitadas. Dentro de la habitación, la luz era tenue, apenas suficiente para ver. Era espaciosa, con un gran ventanal cubierto por pesadas cortinas. Había muebles antiguos y elegantes, un gran escritorio y varias sillas desordenadas. En una esquina, junto al ventanal, una puerta de madera negra. Aparte de nosotros dos, había 3 jóvenes más en la habitación. Un chico con el rostro pálido y los ojos desorbitados, una chica de aspecto nervioso, y otro chico corpulento que parecía intentar mantener la calma. ¿Qué demonios está pasando ahí afuera?, susurró el chico pálido, temblando visiblemente. Sentí el terror en su voz mientras miraba hacia la puerta con ojos desorbitados. Son como, no sé, muertos vivientes. Sentí la urgencia en el tono del chico corpulento. Tenemos que salir de aquí, dijo con firmeza, aunque su voz estaba llena de temor. No podemos quedarnos atrapados. La chica nerviosa replicó con un hilo de voz temblorosa, no podemos salir. El miedo en la habitación era palpable, cada respiración pesada, cada susurro cargado de desesperación. El silencio fue roto de repente por un golpe fuerte en la puerta. Mis ojos se abrieron de par en par junto con los de los demás mientras el sonido se repetía, cada vez más y más fuerte. Están tratando de entrar, gritó el chico pálido, retrocediendo hacia la pared. Escóndanse, ordenó el chico corpulento. Hay que esconderse, antes de que rompan la puerta. El pánico se apoderó de todos mientras nos apresurábamos a escondernos. El chico pálido y la chica nerviosa se dirigieron rápidamente hacia una esquina de la habitación, donde había una gran mesa cubierta con un mantel largo. El chico corpulento se mantuvo cerca de la puerta, tratando de mantenerla cerrada. Yo corrí hacia la puerta de madera que resultó ser una suerte de armario. Me acurruqué en el fondo, cerrando la puerta rápidamente. Desde mi escondite, escuchaba los golpes intensificarse, el sonido de la madera cediendo bajo la presión. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que los demás podían oírlo. Finalmente, la puerta se rompió con un estruendo. Los zombies entraron, me tapé la boca con las manos, luchando por no emitir ni un solo sonido. Los gritos comenzaron casi de inmediato. Pude escuchar el sonido de carne desgarrándose, los gritos de dolor y desesperación de los otros en la habitación.
El chico pálido imploraba por su vida entre sollozos, mientras que la chica gritaba de terror. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear los sonidos, pero era imposible. Cada segundo parecía una eternidad. El armario se sacudía ligeramente con cada movimiento fuera, pero me mantuve lo más quieto posible. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con el sudor frío. Mis músculos se tensaron involuntariamente, mi cuerpo temblaba de manera incontrolable mientras mi mente luchaba por mantener la compostura en medio del caos que reinaba afuera. El aire en el armario se volvió denso, casi irrespirable, impregnado con el olor metálico de la sangre. Los gritos se volvieron más agudos, más desgarradores. Escuchaba los alaridos de mis compañeros mientras esas cosas se los comían vivos. Escuchaba cada detalle horripilante con una claridad angustiante, cada sonido resonando en lo más profundo de mi conciencia. Respiré lo más silenciosamente que pude, esperando que esas cosas se fueran, deseando con todas mis fuerzas sobrevivir a esa pesadilla. Pero, hice un movimiento brusco sin querer y algo cayó del armario con un golpe sordo. El sonido resonó en la habitación. Los zombies, alertados por el ruido, comenzaron a gruñir y golpear la puerta con más fuerza. Cerré los ojos, aceptando mi destino. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Mis manos temblaban, incapaces de hacer otra cosa que aferrarse a la esperanza débil que aún quedaba. El silencio que siguió era perturbador, lleno de la promesa sombría de un final inevitable. En mi mente, reviví cada decisión, cada movimiento en busca de alguna salida, pero sabía que ya era demasiado tarde. Con un suspiro resignado, me dejé caer hacia atrás, entregándome al abrazo oscuro que me aguardaba. Todo comenzó un día tranquilo durante el anochecer. Miles de luces parpadeantes aparecieron en el cielo alrededor de todo el mundo, pintando el firmamento con destellos misteriosos y brillantes. Al principio, el espectáculo era simplemente maravilloso. Dondequiera que mirara, podía ver a la gente deteniéndose en las calles, en los parques, en los balcones de sus casas, todos con los ojos levantados hacia el firmamento, como si estuvieran presenciando un fenómeno celestial único. No pasó mucho tiempo para que los comunicados del gobierno comenzaran a sonar en las televisiones y radios. La emoción inicial se mezcló con la incertidumbre cuando el mensaje era claro y directo. Ordenaban a todos permanecer dentro de sus casas y evitar salir hasta nuevas indicaciones. La paz que inicialmente envolvía el espectáculo se vio rápidamente eclipsada por una sensación de inquietud colectiva. Las calles, antes llenas de vida y movimiento, ahora estaban desiertas y en silencio. Con el paso de las horas, la curiosidad comenzó a superar al miedo. Algunos valientes, o quizás insensatos, decidieron salir a investigar. Las luces en el cielo continuaban parpadeando, pero parecía que se acercaban lentamente. Desde mi ventana, observaba con atención. Había algo inquietante en esas luces. No eran naturales, parecían moverse con propósito. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando una de las luces descendió, deteniéndose justo en el patio trasero de mi vecino. De repente, un ruido sordo y fuerte resonó por toda la calle. Me sobresalté y retrocedí, alejándome de la ventana. Podía escuchar a mi vecino gritar, pero no podía entender lo que decía. En un acto de valentía, o locura, decidí salir a ver qué estaba ocurriendo. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro. La calle estaba vacía, pero los gritos continuaban. Me dirigí al patio trasero de mi vecino y lo que vi me heló la sangre. Una figura alta y delgada, con extremidades alargadas y una cabeza desproporcionada, se erguía sobre mi vecino. La criatura emitía un sonido agudo y penetrante, mientras las luces del cielo parecían responderle, parpadeando en un patrón siniestro. Retrocedí lentamente, con el corazón martilleando en mi pecho, consciente de que cualquier sonido podría alertar a la criatura. Paso a paso, regresé sigilosamente a mi casa y cerré la puerta con cuidado, tratando de contener mi respiración agitada. Me apresuré hacia mi habitación, deseando fervientemente que todo lo que había presenciado fuera solo producto de una pesadilla pasajera, que pronto despertaría y encontraría todo normal otra vez. Las horas se arrastraron lentamente mientras los gritos cesaban, dejando un silencio tenso y opresivo. Permanecí inmóvil, temeroso de hacer cualquier movimiento que pudiera atraer atención no deseada. Con el primer rayo de luz del amanecer, una calma frágil descendió sobre la escena, pero el horror aún no había terminado.
Las luces en el cielo desaparecieron, pero las criaturas habían dejado una huella imborrable en mi mente y en la comunidad. Las noticias de la mañana hablaban de desapariciones y muertes misteriosas. Nadie podía explicar lo que había ocurrido, y el gobierno se mantenía en silencio. La noche de las luces fue solo el comienzo. Los días siguientes fueron un caos. El gobierno intentaba mantener el control, pero la desconfianza y el miedo se apoderaron de la población. Yo no podía dormir ni comer, mi mente estaba atrapada en el recuerdo de esa criatura y los gritos de mi vecino. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido proveniente del patio trasero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué cautelosamente a la ventana y vi una de esas luces parpadeantes descendiendo lentamente. No estaba solo. Otros vecinos también observaban desde sus casas, todos igual de paralizados por el miedo. De repente, la luz desapareció y la criatura reapareció, acompañada esta vez por varias figuras altas y delgadas emergiendo de las sombras. Su presencia amenazante sugería que no había escapatoria. Las criaturas avanzaban lentamente hacia nuestras casas. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta para asegurarla, pero antes de que pudiera cerrarla, una mano fría y esquelética me agarró del brazo desde el exterior. Intenté desesperadamente liberarme, pero su fuerza era sobrehumana. La criatura me arrastró hacia afuera mientras las luces parpadeantes se intensificaban, cegándome por completo. Con un esfuerzo desesperado, logré zafarme de su agarre y corrí por la calle desierta. Las criaturas me perseguían, sus pasos silenciosos resonaban en la noche. Sin mirar atrás, doblé en una esquina y me adentré en un callejón oscuro. Sabía que necesitaba esconderme. Me acurruqué en un rincón, tratando de controlar mi respiración agitada. Las luces parpadeantes se reflejaban en las paredes del callejón, iluminándome intermitentemente. Las criaturas parecían confundidas, buscándome entre las sombras. Pasaron horas antes de que me atreviera a moverme. La ciudad estaba en silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Me deslicé por los callejones, evitando cualquier indicio de vida. No sabía si las criaturas aún estaban cerca. Finalmente, llegué a las afueras de la ciudad. El amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, disipando la oscuridad de la noche. Me senté en el suelo, agotado pero aliviado de haber escapado por ahora. Desde entonces, he vivido en constante temor. Las luces y las criaturas siguen apareciendo de vez en cuando, recordándome que nunca estaré a salvo. El mundo que conocí ha cambiado irremediablemente. Ahora, mi única esperanza es encontrar respuestas y una forma de luchar contra esta amenaza desconocida que ha invadido nuestra realidad. Trabajo en una morgue. No es el tipo de trabajo que uno se imagina cuando es niño, pero terminé dedicándome a esto. A pesar de lo que muchos podrían pensar, es un trabajo muy tranquilo. Cuando te acostumbras a los sucesos extraños, no hay mucho de qué preocuparse. La mayoría de las veces se trata de movimientos leves o pequeños quejidos. Estos tienen una explicación lógica. Los cuerpos tienden a moverse por contracciones de los músculos, y por su estado de descomposición se generan gases dentro de ellos que, al salir por la boca, provocan esos quejidos. Son cosas a las que uno se acostumbra. No es raro que trabaje hasta tarde. Siempre hay movimiento a todas horas. Y esta noche no es diferente. Poco antes de terminar mi turno, recibí una llamada de mi jefe sobre un cuerpo que estaban trayendo para una autopsia urgente. No tardó mucho en llegar. Lo único que me dijeron los compañeros que lo trajeron es que lo habían encontrado en un bosque cercano y que tenía algo peculiar. Pregunté a qué se referían, pero solo me dijeron que lo vería por mí mismo. Colocaron el cuerpo en una de las planchas y se marcharon. Me quedé solo, como de costumbre. Al abrir la bolsa, me encontré con el cuerpo de un hombre de unos 40 años. Su piel estaba pálida, casi no tenía cabello y estaba completamente desnudo. Inmediatamente supe a qué se referían mis compañeros. En su abdomen había una enorme costura hecha con estambre rojo, con 5 puntos a lo largo de una gran incisión. Alguien lo había abierto y cosido bruscamente. Por las características de la herida, parecía que se la hicieron mientras aún estaba vivo. He visto muchas cosas extrañas en mi trabajo, pero nada como esto. Era algo macabro. ¿Qué clase de persona haría esto para luego abandonar el cuerpo en medio del bosque? Algo en mi cabeza me decía que algo estaba mal, pero traté de no darle mucha importancia. Salí de la sala para prepararme para la autopsia.
Aún no me había puesto mi equipo cuando un quejido me sobresaltó de repente. Aunque ya estaba acostumbrado a estos ruidos, lo que vi me puso nervioso. Intenté seguir con mi preparación, pero otro ruido rompió la tranquilidad de la noche. Un fuerte golpe proveniente de la sala de autopsias. Esta vez, decidí ir para asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando revisé, el cuerpo ya no estaba en la plancha. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un ruido en el pasillo, como un quejido, seguido del ruido de pisadas. Sin pensar salí apresuradamente por la otra puerta de la sala y me escondí en una de las oficinas. Me puse detrás del escritorio mientras escuchaba cómo esos pasos se iban acercando. Nada me preparó para lo que vería a continuación. A través de la gran ventana que daba al pasillo, pude ver una sombra que se acercaba lentamente, y de un momento a otro, ahí estaba, el cuerpo que hace unos momentos estaba examinando. Su tez era pálida y grisácea, los brazos ligeramente doblados hacia su pecho. Caminaba con la boca abierta, lanzando pequeños pero graves quejidos, como si estuviera buscando algo, probablemente a mí. Cuando se acercó a la puerta, se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Trataba de contener la respiración, pues no quería que supiera que estaba ahí. Debieron pasar unos cuantos segundos, pero para mí fue una eternidad. Entonces, el alivio llegó cuando lentamente se alejó de la puerta y pude escuchar cómo se movía hacia otra de las salas. Sabía que no tenía mucho tiempo, tenía que escapar. Pero una pregunta en mi cabeza me detenía. ¿Qué pasaría si me veía? Era muy lento al caminar, pero ¿qué tal si al percatarse de mi presencia comenzaba a correr? El camino a la salida era largo, y mis llaves se habían quedado en otra de las oficinas. Tenía que ser rápido y silencioso si quería tener una oportunidad. Reuní todo el valor que pude y me deslicé fuera de la oficina. Podía escuchar el eco de los quejidos en la distancia. Caminé lentamente, escuchando los rápidos latidos de mi propio corazón dentro de mi cabeza. Aquella cosa aún estaba en la otra sala. Logré llegar a la otra oficina, donde encontré mis llaves sobre el escritorio, justo donde las había dejado. Tomándolas con cuidado para no hacer ruido, me dirigí a la salida. El camino se me hacía infinito, avanzaba poco a poco mientras miraba por encima de mi hombro para asegurarme de que eso no viniera en mi dirección. Finalmente, al dar vuelta en una esquina, llegué al pasillo que conectaba con la salida. Solo debía recorrer unos 20 metros más. Pero, cuando estaba a punto de alcanzar la puerta principal, escuché un grito gutural detrás de mí. Me volví para ver al cadáver corriendo hacia mí, su mirada vacía estaba fija en mi dirección. El miedo me impulsó a moverme más rápido de lo que jamás pensé posible. Abrí la puerta y me lancé afuera, sintiendo el aire frío de la noche golpearme el rostro. Corrí hacia mi coche, con las llaves en la mano temblorosa. Logré entrar y arrancar el motor justo cuando la figura pálida apareció en la entrada de la morgue, su rostro contorsionado en una mueca de furia silenciosa. Sin mirar atrás, pisé el acelerador y me alejé a toda velocidad. No disminuí la velocidad hasta que estuve a varios kilómetros de la morgue. Solo entonces me permití respirar con más calma, aunque mi mente seguía en estado de shock. Finalmente llegué a mi casa, pero no me atreví a entrar. Me quedé sentado en el coche, sujetando el volante con fuerza y pensando en lo que había sucedido. El miedo y la adrenalina aún recorrían mi cuerpo. Sin darme cuenta, me quedé dormido en el asiento del conductor. Me despertó el sonido de mi celular. Era mi jefe, preguntando por qué había dejado abierta la morgue. Con voz temblorosa, le expliqué todo lo que había ocurrido. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera, diciendo que no había ningún cuerpo en la plancha, ni en ninguna otra parte de la morgue. No podía entenderlo, había imaginado todo. No, estaba seguro de lo que vi. Mi jefe me ordenó que volviera a la morgue, pero le dije que no podía. Cortó la llamada, molesto, pero yo estaba decidido a no volver. Desde esa noche no estoy tranquilo. Cada pequeño ruido, cada sombra en la noche, me hace pensar que esa cosa está buscándome. Solo ruego, que por nada del mundo, vuelva a escuchar ese quejido nunca más. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte, deja un comentario y ayúdame compartiendo este vídeo, así podré seguir trayendo más historias. Hasta la próxima.